Quiero aquí que iniciemos recordando la situación de la iglesia primitiva que se describe allá en Hechos 4:32. Se dice, la congregación de los que creyeron era de un corazón y un alma, y ninguno decía, no lo busques, estoy leyendo, ¿verdad? Y ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. Esa era la situación de la iglesia primitiva, que nace a poco tiempo de que nuestro Señor Jesucristo fue entregado en la cruz, ¿verdad? Dice, ninguno decía ser suyo lo que poseía, sino que todas las cosas eran de propiedad común. No había egoísmos, por lo que vemos aquí, no había conflictos en ese entonces, todos compartían todas las cosas. Ahora leamos Santiago 4:1, ¿no? 4:1, que es lo que vamos a estar estudiando con la ayuda de Dios. 4:1, 4:2, dice, Santiago 4:1 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Ya está describiendo ahora una comunidad cristiana que está en guerra y conflictos entre ellos, es lo que está haciendo. ¿No? Dice Santiago, ¿de dónde vienen las guerras? Santiago no pregunta, él afirma, es algo que está ocurriendo. ¿De dónde vienen las guerras? ¿Qué pasó, verdad? ¿Qué pasó en este ínter? ¿Saben ustedes cuántos años pasaron de esa iglesia primitiva que se describe en Hechos a esta iglesia que se describe en Santiago? Pasaron entre 10 y 15 años. Pero ¿qué fue lo que pasó, verdad? Que pasó de un mismo sentir, de amarse, de compartir, no egoísmos, ¿a qué? A guerras y conflictos, a codiciar, a envidiar, a esta situación que vamos a ver cómo nos la describe Santiago. ¿Qué fue lo que pasó? Es algo que pasó paulatinamente, como dije, a lo largo de los años. Fue un desliz que se fue dando a lo largo de los años. Y estos conflictos, como sabemos, Santiago dirige su epístola, lo vemos en Santiago 1:1, dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, Santiago dirige su epístola a la comunidad cristiano judía, ¿verdad? Es a donde la dirige, y estaban en la dispersión, estaban en la diáspora, había persecución, eso se nos explicó. Pero no solamente en la comunidad judeocristiana, no solamente ahí en esa comunidad había conflictos. También estos conflictos estaban en congregaciones establecidas en el mundo gentil. Por ejemplo, Pablo dice, allá en 1 Corintios, no lo busque, Pablo dice, os ruego hermanos por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que todos os pongáis de acuerdo. También había ya desacuerdos ahí. Que no haya divisiones entre vosotros. Ya había también divisiones. Sino que estéis enteramente unidos en un mismo sentir y en un mismo parecer. Y dice Pablo, porque he sido informado acerca de vosotros que hay contiendas entre vosotros. Es algo que estaba ocurriendo en iglesias cristianas de comunidad judía, pero también en iglesias cristianas de la comunidad gentil. Y de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Vamos a ir estudiando esto. En Santiago 4, del 1 al 3, se nos describe las causas de estas guerras y conflictos, ¿sí? En Santiago 4, del 1 al 3, las causas y por supuesto algunas consecuencias, que eran esos mismos conflictos, envidias y las codicias. Dice Santiago 4, del 1 al 3, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, por eso cometéis homicidio. Sois envidiosos y no podéis obtener, por eso combatís y hacéis guerra. No tenéis porque no pedís. Dice, pedís y no recibís porque pedís con malos propósitos para gastarlo en vuestros placeres. Se describe una bancarrota espiritual, ¿sí o no? Observemos. Hay guerras, conflictos, codicias, envidias, orgullos, homicidios, falta de oración. Cuando dice, no tenéis porque no pedís, la forma de pedir a Dios es en oración. Entonces, describe una falta de oración, etcétera. Es tal la bancarrota, por llamarlo de una manera espiritual, que se describe en estos versículos que varios eruditos se han preguntado si el apóstol realmente se está dirigiendo a cristianos o a un grupo de judíos inconversos. ¿Sí? O sea,
Dicen, ¿serán estos cristianos? Se han preguntado. Por supuesto que en el trigo siempre habrá cizaña, ¿verdad? Entre cristianos siempre habrá personas de fe muerta. Entre ovejas habrá cabritos, eso lo sabemos. Pero aquí se refiere a un grupo completo, ¿o a qué se refiere esto? Algunos eruditos se lo preguntan, pero la mayoría coincide en que efectivamente se trata de cristianos en bancarrota espiritual, ¿verdad? Y la respuesta, parte de la respuesta está en el 4, cuando les llama, en el versículo 4 les dice, oh almas adúlteras, adúlteras. Yo pregunto, ¿alguien que no tiene a Dios en su vida comete adulterio contra Dios? Ya no, ¿verdad? ¿No? Alguien que no tiene a Dios, pues no comete adulterio. Nosotros tenemos a Dios en nuestra vida y cuando hacemos amistad con el mundo es cuando se nos dice que cometemos ¿qué? Adulterio espiritual ¿contra quién? Contra Dios. Entonces dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad hacia Dios? Por tanto, el que quiere ser amigo del mundo se constituye, dice, enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, Él celosamente anhela el Espíritu que ha hecho morar en nosotros? ¿Lo vemos? El Espíritu solo mora ¿en quién? En los hijos de Dios. Entonces, tristemente, Santiago 4, al 1 al 3, realmente describe una bancarrota espiritual en el pueblo cristiano, realmente, ¿no? Es lo que vemos aquí. En estos versículos, los que acabamos de leer, Santiago del 4 al 5, vemos una terrible consecuencia. Eso con la ayuda de Dios lo veremos la semana que entra. Una terrible consecuencia. Vemos que hay adulterio espiritual, específicamente amistad contra el mundo, y lo terrible es que es enemistad hacia Dios. Imagínate tener como enemigo al Dios Todopoderoso. Por eso dice, el que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios, como dije. Eso lo veremos con la ayuda de Dios la semana que entra. En los versículos 1 al 3 vemos un enemigo de nuestra fe. Un enemigo de nuestra fe que es la carne, lo vamos a ver, ¿verdad? Hoy, del 1 al 3. En versículo 4 y 5 también se describe otro enemigo de nuestra fe, que es ¿quién? El mundo. El mundo. Y en los versículos 6 al 10 vemos la salida de gracia que Dios nos da ante esta situación. Vemos la solución que Dios provee por su gracia ante nosotros y también vemos de paso ese tercer enemigo de nuestra fe que es Satanás. ¿Sí? Entonces vamos a ver causas, consecuencias y la solución divina al problema. Con la ayuda de Dios en otro y en otro. También vemos ese gran enemigo que es la carne, el gran enemigo que es el mundo y el gran enemigo que es Satanás. Satanás. Vemos esa salida de gracia cuando dice, pero Él da mayor gracia. Amén. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Por tanto, someteos a Dios. Resistid pues al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad y llorad. Que vuestra risa se torne en llanto y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor y Él os exaltará. Entonces, como les comento, hoy vamos a pedir a Dios que nos ayude para ver del 1 al 3. Vamos a sentir como que se queda incompleto, porque se va a quedar incompleto, ¿no? Pero vamos a irlo complementando y la conclusión va a ser hasta que cerremos en el 10. Y vamos a hacer ahí como que el broche, pero que Dios nos ilumine y nos enseñe. Vamos a orar, a ponernos en sus manos. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias, Señor, porque eres un Dios bueno, Señor. Ahorita cantábamos, ¿quién nos separará de tu amor, Señor? Y sabemos que nada nos separará de tu amor, Señor. Desde la eternidad nos escogiste en Cristo, Señor, para ser santos y sin mancha delante de ti, Padre. Y gracias por eso. Hace 2000 años, poco más de 2000 años, Señor, nuestras pasiones fueron crucificadas en Cristo, Señor. Morimos en Cristo, resucitamos en Cristo y estamos en lugares celestiales en Cristo, Señor. Gracias por eso, Padre. Hoy, nuestra santificación depende de nuestra unión con Cristo. De Él fluye vida hacia nosotros, Él es quien nos santifica. Y gracias, Señor, porque tenemos segura, si es que morimos antes de que venga la resurrección y glorificación de nuestros cuerpos, Señor.
y te veremos cara a cara y para siempre estaremos unidos contigo, Señor. Te damos gracias por tanta gracia y bendición que das. Gracias porque usas al apóstol Santiago a advertirnos de grandes peligros, Señor. Gracias porque, como veremos, nos dejas sin excusa, Señor. Nos dejas desarmados, nos dejas preparados para acudir y rogar por tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Bendícela, úsala, Señor. Quita distracciones que tengamos, Señor. Ayúdanos a enfocarnos en tu estudio, Padre. Guíanos en el nombre de tu Señor, de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, como mencionábamos, en la iglesia primitiva y en general en cualquier iglesia de la historia, hoy en día, no solo hay armonía y amor entre hermanos, ¿no? En toda iglesia primitiva, hoy en día, hay conflictos. Como decíamos, Santiago da por hecho que eso está sucediendo. Él no dice, cuando se lleguen a dar guerras y conflictos entre vosotros, no, él dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Esto es una triste realidad que ya está ocurriendo, como veíamos. Ahora, cuando habla de guerras, no se refiere a guerras entre países, no se refiere a ese tipo de guerras, se refiere a guerras dentro de la iglesia. O sea, Santiago quiere enfatizarlo, o sea, que lo veamos, o sea, así lo ve Dios, lo está viendo como una guerra dentro de la iglesia. Esto es más que un conflicto ocasional de los que podemos tener, ¿no? Así en el día a día me molesté, me perdoné y listo. No, esto se refiere a algo más. Es un estado de confrontación continua entre creyentes, es lo que se escribe aquí. Involucra grupos de personas que se encuentran, un grupo contra otro grupo, es lo que describe aquí Santiago, guerras. Involucra maquinaciones a espaldas, estrategias de maldad, es lo que dice aquí, intereses egoístas. Diríamos, ¿y esto ocurre en la iglesia cristiana? ¿Esto ocurre? No, ¿verdad? Aquí no. Sí, claro que ocurre. Tristemente, hermanos, todos hemos vivido, yo creo, de alguna manera, estas realidades, pero ya en México me tocó conocer una iglesia vecina, o sea, una iglesia vecina, teníamos cierto compañerismo y demás, se queda sin pastor y surgen dos grupos. O sea, surge una pugna realmente entre esos dos grupos. ¿Por qué? Por tener el poder sobre la iglesia, el poder sobre la iglesia que es de Cristo. Y yo en lo personal conocí a algunos de un grupo, porque les digo que era una iglesia, había cierto compañerismo, y a hermanos del otro grupo. Y verdaderamente yo, por los frutos, yo podría decir, son hijos de Dios y son hijos de Dios. Pero bueno, el conflicto fue creciendo a tal grado que terminó una iglesia diezmada. O sea, una iglesia grande, nutrida, arriba de 100 personas, terminó una iglesia de abajo de 30 personas. Y a la fecha sigue el conflicto. Es triste. Claro que ocurre eso en iglesias. En otra iglesia también me tocó ver un conflicto fuerte, pero entre diáconos y el pastor. También me tocó ahí, se hizo un comité y me invitaron a ser parte del comité, de tratar de ayudarles, ¿no? Tratar de estar allí, etcétera. Pero era uno cuando está fuera es fácil ver las cosas, ¿verdad? Cuando está dentro es difícil que uno se vea a sí mismo, pero realmente fue un conflicto en el que terminaron pidiéndole el púlpito, y para que dejara las instalaciones fue un conflicto. Gracias a Dios no llegaron a cuestiones legales de ley, no, pero sí estuvo complicado. Hemos vivido divisiones, algunos, ¿no? O conocemos divisiones entre iglesias. ¿Qué es una división si no es un grupo contra otro grupo? ¿Verdad? Por la razón que usted quiera, pero estas cosas son graves realmente. O sea, realmente dañan el cuerpo de Cristo. Realmente son graves. Mira, abre ahí Juan 17, versículo 30, por favor. Versículo 20, perdón. Abre por ahí Juan 17, 20, para ver la voluntad de Dios. Juan 17, 20, ábrelo por ahí. Juan 17, 20. Vamos a ver. 17, 20 y 21. ¿Estamos ahí? ¿Más? ¿Sí?
Juan 17, 20 y 21. Este Señor Jesucristo, ahí cuando Él está orando por los discípulos y gracias a Dios por nosotros. Es increíble, ¿no? Dice el Señor Jesucristo, mas no ruego solo por estos, hablando de quién, de sus discípulos que estaban ahí, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. ¿Cuál era su oración del Señor Jesucristo? Dice, para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. ¿Para qué? Para que el mundo crea que tú me enviaste. El mundo, como sabemos, es un sistema controlado por Satanás, el mundo. Y es un sistema que se opone a Dios, que no quiere estar sujeto a la voluntad de Dios, se opone a Dios. Vemos en el mundo regulaciones del aborto, matrimonios gays, antros, expos de sexo, etc. El mundo se opone a Dios. Y ese mundo, hermanos, nos observa. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Dice, para que el mundo crea que tú me enviaste. Nos observan, es una realidad, nos observan, ¿sí? Entonces, la forma de actuar de un cristiano dentro de una iglesia local como esta, la forma de actuar impacta, afecta la forma de pensar del mundo, ¿hacia qué? Hacia el mundo cristiano. Así es, o sea, no lo dice el Señor Jesús, lo dice la palabra, lo afecta. Y si Dios por su gracia nos permite tener un testimonio de unidad, un testimonio de amor fraternal, de valores bíblicos comunes, de vivir en la piedad, si Dios por su gracia nos lo permite, eso debe ser de tal impacto en el mundo que se pregunten y digan, ¿por qué son diferentes ellos? ¿Sí? ¿Qué hay en ellos? Literalmente deben de decir, parece que son de otro planeta. Y no exagero, porque nuestra ciudadanía, ¿cuál es, hermanos? Celestial, somos peregrinos, no exagero. Deben de decir y nos deben de preguntar, oye, ¿qué hay en ustedes? Debe de provocar eso. ¿Sí lo vemos? Debe provocar eso. ¿Qué hay en ustedes? Para entonces responderles. Dios envió a su Hijo y su Hijo vive en mí. ¡Wow! Oye, ¿y si el Hijo vive en mí, tendré el cambio? Por supuesto que sí. ¿Lo vemos? Pero, si por el contrario, el mundo nos observa, y nos observa, hermanos, no solamente aquí, ¿cierto? En nuestros ambientes, en la familia, en el trabajo, en los deportes, donde estemos, en las clases, si estás tomando una clase de música, de ajedrez, donde estés, el mundo te observa. Saben que eres cristiano si ya pone una vara alta, te observa y aparte te compara con una vara alta conforme a lo que ellos creen, ¿sí o no? Te observa. Pero si ven guerras, conflictos, envidias, orgullos, iras, matrimonios, o hijos rebeldes, si ven comportamientos pecaminosos en el trabajo, ¿sí? Si ven que yo no pago impuestos, por ejemplo, o que a los empleados no les doy seguro, si ven eso, si no ven algo diferente que ofrecerles, pues es un cristianismo mundano y no es atractivo a ellos, lo están viviendo. Sí, hasta pueden decir, yo estoy mejor, y lo dicen a veces. No, pues para eso, pues aquí estoy bien. Y la culpa no es del Evangelio. La culpa está en donde, hermanos, en nosotros. Y lo que vamos a ver, está en nosotros. Yo sé, hermanos, por supuesto, y tengo toda la certeza de que Dios agrega a su iglesia a los que habrán de ser salvos, no lo dudo. Pero también sé que tenemos responsabilidad. ¿Sí? O sea, la soberanía no elimina nuestra responsabilidad, es algo que tenemos que tener presentes. Somos responsables de nuestros actos, o sea, no hay duda en eso. Somos responsables de mostrar como iglesia un testimonio digno de haber sido comprada con la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Somos responsables de eso, definitivamente sí. Somos responsables de guardar un testimonio que glorifique a nuestro Dios. De nuevo, la oración de Cristo, ¿cuál era? Que seamos uno. Y el mundo observa. Si Dios, por su gracia, permite que lo seamos, será atractiva esta iglesia al mundo. Si no, ¿verdad? Una iglesia caracterizada por conflictos no es la voluntad de Dios. No es lo que oró Cristo por nosotros. Él oró para que seamos uno. Yo pregunto, hermanos, ¿cómo verá el mundo hoy la iglesia cristiana? Gracia soberana. ¿Cómo la verá el mundo hoy? Yo soy bien honesto y la gloria para mi Dios. Yo pienso que por gracia de Dios, hoy es una iglesia donde hay
amor fraternal. ¿Hay conflictos? Sí, sí hay, y los ha habido, sí los ha habido. Dios nos ha ayudado, nos ha dado su gracia, ¿para qué? Para poderlos resolver de una manera que le agrade a Dios. ¿Sí? Estamos como en nuestro primer amor aquí en la iglesia, ¿sí o no? La pregunta es, ¿qué pasará con esta iglesia dentro de 10 años? ¿Verdad? ¿Qué pasará? ¿Hay riesgo de que esta iglesia se deslice y llegue a ser como la que describe aquí Santiago? Por supuesto que sí. Por supuesto que hay riesgo. ¿Hay manera de impedirlo? Por supuesto, con la gracia de Dios. ¿Hay manera de impedirlo? También. Y por eso vamos a aprender, y por eso es bueno aprender de la palabra de Dios, ¿verdad? Claro que sí, ambas cosas, ambas cosas. De nuevo, Santiago pregunta, regresemos a Santiago 4:1, pregunta, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde vienen? Ya hablamos un poquito de las guerras. Conflictos, pues esos son pleitos presentes en la iglesia. Conflictos, habla de pleitos. Los pleitos, en lugar de edificarse uno al otro, se enfrenta uno al otro. Habla de chismes, murmuraciones, quejas, etcétera, uno al otro. Murmuraciones, críticas. Esos son los pleitos, lo que refiere aquí, pleitos. ¿Y saben cuál es una razón o una raíz de los pleitos? Vayan a 2 de Timoteo 2:23, por favor. Van a 2 de Timoteo 2:23. Segunda Timoteo 2:23. Llegamos, hermanos. Fíjese lo que dice, rechaza los razonamientos necios e ignorantes, ¿no? Esos ignorantes habla de razonamientos insensatos, habla de razonamientos terrenales, como veíamos el domingo pasado, habla de razonamientos naturales, diabólicos. Dice, rechaza esos razonamientos necios. ¿Por qué? Sabiendo que producen, ¿qué? Pleitos. Ahí la misma palabra, pleitos. Sabiendo que producen pleitos. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, no debe ser pleitista. Habla de lo mismo, pleitos, no debe ser, sino que amable para con todos, apto para enseñar y sufrido. Entonces, fíjense, cuando detectemos que nos estamos enfrascando en razonamientos necios, ¿cuáles son esos? Yo tengo la razón y te la voy a demostrar, ¿sí? Ahí, ¿qué tenemos que hacer? Rechazarlos. Ahí, con la ayuda de Dios, ahí frenar. Y mira, los que somos casados sabemos que nos enfrascamos en muchos razonamientos necios. Y a veces yo digas a Dios, porque a veces mi esposa pone un alto, a veces Dios me guía por un alto, a veces no, y terminamos en un pleito. Pero pleito. Después decimos, ¿y por qué nos peleamos? ¿No? Ya cuando yo le digo, no sé, por necio. Seguro por necio. ¿No le ha pasado? A veces sí, ¿verdad? Bueno, a mí sí, ¿no? Si no le ha pasado, pues ya está usted en el cielo. Ya se nos fue, ¿no? Sí, ahí nace. Ahí nace. Pero vea, ¿dónde inician? En razonamientos. ¿Dónde inician los pleitos? En la mente, razonamientos. ¿Sí lo ve? Razonamientos necios, ahí inicia. Empieza así. Empieza con razonamiento, una idea necia, después con palabras. Después quiero imponer mi verdad. Empiezo a hacer gestos. El tono de voz, ¿no? Te digo que es así, el tono de voz, manoteo, cierro la puerta. ¡Pum! Estoy bien enojado. No, te quiero manipular. ¿Sí lo ves? Te quiero manipular, dame la razón, yo tengo la razón. Y el otro lado, igual. Igual, el otro lado igual, ¿no? ¿Perdón? Exacto, igual. El otro lado, hablo de mi lado, del otro lado empieza a llorar, ¿no? Empieza a llorar. Y yo bien, ¿no? Pero no, cierto, pero así empieza, hacemos lo necesario para ¿qué? Para decir, yo tengo la razón. Pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable y llena de misericordia, por ver algunos elementos que vimos el domingo pasado. Santiago, a mí, yo gracias a Dios porque cómo lo vio, nos deja sin excusa, como vamos a ver. Sí, nos desarma, nos deja sin excusa y lo vamos a ir viendo. Bueno, hoy lo vamos a ver, nos deja sin excusa. Donde hay dos pecadores, hermanos, hay pleitos. Así de sencillo. Donde hay dos pecadores hay pleitos. Ninguna iglesia está exenta de eso, ¿no? Aquí yo cuento un buen de pecadores, ¿no?
Y yo estoy ahí primero. ¿No? ¿Ha estado en una junta de negocios, hermano, alguna vez? Yo cuando tenía apenas como poquito de cristiano, a lo mejor un par de años, me eligen de diácono, ¿no? Y pues yo ya era el diácono, ¿no? Y me toca estar en una junta de negocios. No, hombre, hermanos, dije, ay, ¿qué es esto? En serio, ¿qué onda? O sea, empezaba una rencilla por el color verde o azul. Pues el que decidan. Ya decía alguien, no, verde daba sus argumentos, azul daba sus argumentos, literal, literal. Y ahí estaba, y se empezaban a agitar los ánimos, a ver. Votación, listo, votación, y ya. Votábamos y pues ya, ¿no? El grupo que perdía, pues ya aceptaba, pero votación. Pero cuando llegamos a los salarios de los pastores, cómo se ponía bueno ahí. Y yo les digo, yo tenía 2 años, ¿qué quiere decir? Que era un neófito en la fe, o sea, era un neófito. Y si algo tengo, a mí me gusta, bueno, Dios me ha ido controlando, pero sí me gusta entrar en, mi hermano Oscar sabe, ¿no? Sí, una vez me dio unas patadas abajo de la mesa, me dice, bájale, ¿no? Y él sabe a qué me refiero. Yo pensé que esa concupiscencia ya estaba muerta, pero ahí salió con todo, ¿no? Salió la víbora así. ¡Bas! Pero sí, empieza la discusión de los sueldos. Y el asunto era, yo tengo la razón, ¿cierto? No éramos sabios, pero bueno, levantábamos aquí, haga cuenta que levanto aquí, vamos a levantar opciones de sueldos de mis obreros. Iban desde el 1%, 0%, 1, 2, 3, 3.5, 4, así hasta el 10. O sea, 18 opciones, ¿no? Y 18 miembros, ¿no? En serio. Oh, hombre. ¿Y cómo le hacemos, no? No, pues por eliminación y a ver, ¿quién se une a los del 10? ¿No? En fin, en verdad, y yo en lo personal, hablo por mí, queriendo imponerme, ¿no? Ya saben argumentos, ¿no? Pues ahí va la inflación, ¿verdad? No, la inflación y demás. Y ya me decían otro argumento, pero aquí no nos regimos por reglas del mundo, decía, ching, tienes razón. Bueno, ahí te va otro, ¿no? Ahí te va otro, ¿no? El salario es digno, el obrero es digno del salario. A ver, refútame esa, ¿no? ¿Me entiendes? Y se armaba, pero salíamos enojados. La verdad sí se levantaban los ánimos, sí se levantaban. Y salíamos y el que ganaba, ganamos, ¿eh? Y los que perdían, no, pues a la otra no la pagan, ¿verdad? Es en serio. Por eso aquí no va a haber juntas de negocios, hermanos. No, es cierto. No, es cierto. Perdón. Perdón, salte, Chencho, por favor. No. Bueno, hermanos, yo les confieso en lo personal también que yo por la teología me he visto envuelto en pleitos. Sí. Sí, en pleitos. Y no importa si tiene la razón o no, eso es lo de menos. Lo de menos. Entonces, pero gracias a Dios, ¿verdad? Que yo tengo hermanos, y yo les digo, lo confieso. Y doy gracias a Dios, o sea, mi hermano Oscar me confrontó, y lo digo así. También mi hermano Samuel. Y mi hermano, cierto. No, y tú, no. No, sí, yo doy gracias a Dios. Doy gracias a Dios. Y yo me he apropiado de un versículo, que es Tito 3:9, ¿no? Dice, pero evita controversias necias. ¿Cuándo es una controversia necia? No es cuando tengas o no la razón, es cuando quieres imponer tu razón. Ahí es. No importa si estamos de acuerdo, o sea, ¿sí me entiendes? O sea, la salvación no se pierde y te lo voy a demostrar. Eso ya es necio. Ya es necio. Evita controversias necias. De aquí dice genealogías, discusiones acerca de la ley, pues ahí me describe. Dice, son sin provecho y sin valor. Entonces yo gracias a Dios hago lo que dice Tito. O sea, ¿quieres que hablemos de la soberanía de Dios? Sí, pero ¿para aprender o para discutir? Para discutir. No, yo ya me conozco. Yo mejor que lo evito. No, para aprender. Pues vamos. Y si en el camino se están acalorando las cosas, pues mejor frenamos. En verdad, evitar. Evitar, digo, la palabra de Dios ahí está. Evitar. Entonces Santiago dice, ¿de dónde viene? Eso fue Tito 3:9, por si a alguien le pasa lo mismo que a mí. Vean. ¿Lo apuntaste, Armando? No, es cierto. No, es cierto. Entonces dice, ¿dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? Quisiéramos que Santiago nos dijera, de tu esposa. Pero no dice eso, ¿no?
Bueno, yo amo a mi esposa, ustedes saben, ¿verdad? Yo amo a mi esposa. Que dijéramos, pues de tu jefe, ¿verdad? ¿Sí o no? Pues de tu hijo rebelde, ahí, ¿no? Quisiéramos que dijera eso Santiago. Tranquilo, de ti no, tú estás bien. Ese hijo que Dios te mandó. No, también yo, por supuesto que amo a mi hijo Diego, ¿verdad? Doy mi vida por él, aunque él no lo crea, ¿no? No, o sea, nos deja sin excusas, Santiago, y me encanta, en verdad, nos deja sin excusas. Y antes aquí de seguir, ¿a poco no te excusas? ¿A poco no dices? No te excusas. Si no hubieras tirado la leche, no te hubiera dado la bofetada. ¿A poco no? ¿Por qué le diste por tu culpa? Tú la tiraste. Venga, mi hermana Diana, para que me dejen. No, es cierto. No es cierto. Pero sí o no, sí o no. Así es. O sea, nos excusamos y echamos la culpa al otro. Es que si no hubieras hecho esto, yo no hubiera hecho esto. Ay, caray. ¿No? Entonces, ¿quién nos manda las circunstancias? ¿La esposa o Dios? ¿Verdad? ¿O el hijo o Dios? ¿O el jefe o Dios? ¿Quién manda la circunstancia? Dios. Cuando decimos eso, si no hubieras hecho esto, pues yo le digo ahora ya, no, pues a ver, reclámale a Dios, ¿verdad? A mí no, yo me hago un lado. Excúsate con Dios. ¿Sí me sigue? ¿Sí me sigue? Entonces dice, ¿de dónde vienen las guerras? Y dice, ¿no vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? Ahí cuando dice miembros, no habla de miembros de una iglesia, ¿verdad? Habla miembros, o sea, habla de los elementos del cuerpo. Combaten en vuestros miembros. O sea, imagínense una guerra aquí de pasiones, hoy vamos a ahondar más adentro de nosotros, combatiendo por que una salga y otra salga, y ahí estamos, hay una guerra interna, ¿no? Dice, ¿no viene de vuestras pasiones? Esto nos deja sin excusa. ¿Qué dijo Adán? ¿Qué dijo Adán cuando le confrontó a Dios? Pero al menos él sí reconoció que venía de Dios, ¿verdad? La mujer que tú me diste, ahí sí reconoció. Nosotros no, Dios es bueno, pero tú no. Ahí estamos mal, ¿no? Y es impresionante lo mucho que tenemos de Adán. A mí me impresiona, por supuesto. Yo decía, ¿cuándo fue la última vez que me excusé? Dije, caray, creo que fue ayer, ¿no? O sea, es impresionante, es así. O sea, lo mucho que Dios tiene que crucificar en nosotros. Vamos a hablar de eso. Hermano, la realidad es que cuando pecamos, nunca tenemos excusa. Nunca. O sea, esa esquizofrenia que nos dio cuando entró el primer pecado, pues Santiago nos dice, pues no. O sea, ya. O sea, no tienes excusa. ¿Pecas por qué? Por lo que hay dentro de ti. Cuando pecamos, solo mostramos lo que hay en nuestro corazón. No tenemos excusa. Lucas 6:45 dice, el hombre bueno, no lo busques, del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. Y el hombre malo, del mal tesoro saca lo que es malo. Porque de la abundancia del corazón, habla su boca. Así de sencillo. Cuando Dios envía una prueba, lo hemos visto, Él quiere probar la calidad de nuestra fe. Y se acabó. En la prueba vienen tentaciones. Ahorita en la prueba de mi hermano Luis, hay muchas tentaciones también ahí. Hay que estar orando por ellos. Por el matrimonio, ¿no? Digo, es un matrimonio joven. Sin entrar en muchos detalles, pero ahí hay tentaciones. Ahí está la prueba, ahí está la tentación, ¿no? El Señor permitió, y como algunos saben, y lo he dicho, en los pagos allá de los negocios, el Señor cerró la llave, ¿no? No hay pagos. ¿Cuál es mi tentación? Pues no pago impuestos, ¿verdad? Sí, ¿no? Pues no pago impuestos, pues no hay dinero, ¿no? Ay, pero ahí está, dices, pues sí, pagar impuestos, Señor, tú sabes. Y el Señor es fiel, el Señor es fiel. Él conoce la necesidad y no nos falla, en verdad que no nos falla. Dice la palabra, busca primeramente su reino y su justicia, y yo me encargo de todo lo que necesites, dice el Señor. Y es fiel. La prueba de que es fiel es que aquí estamos, ¿sí o no? Es bueno, aquí estamos. Entonces no se preocupe si no hay salario, hermano, ¿verdad? Preocúpese cuando ellos no busquen el reino de Dios. Dios es fiel para con sus hijos. Dice, yo no he visto a un hijo mendigar pan. Es impresionante sus promesas y son realidad. Dios es fiel. Hermano, de nuevo, ¿cuándo fue la última vez que estuviste en un conflicto? Piénsalo, tráelo a la mente. ¿Eres de lo que ahí piensa, le echaste la culpa al otro? ¿Sí? ¿Y qué le dijiste, Pati? No, es cierto, ¿no?
Hermano, cuando culpamos de nuevo las circunstancias que nos provocan pecado, finalmente ¿a quién culpamos? A Dios. A Dios. ¿Te equivocaste? Sí. Pues ¿para qué me mandas esto? Tú te equivocaste. Y dice, ahí sí lo, no, es cierto. Sí, te equivocaste. Y dice Santiago, ¿verdad? No os engañéis. Toda buena dádiva, todo buen don perfecto desciende del Padre de las luces. En Él no hay variación. Dice, Él no cambia. Lo único que manda a tu vida son bendiciones celestiales. ¿Sí o no? Y agrega una bendición celestial en todos. Nos hizo nacer de nuevo. Impresionante. Entonces, cualquier cosa que Dios manda a nuestras vidas es buena. La que sea. Sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Todas las cosas ayudan a bien. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Dice, estos son los que, conforme a su propósito, son llamados. Entonces sabemos que a los hijos de Dios, podemos decir ese versículo, todas las cosas que Dios permite y manda a sus vidas son para su bien. Y el bien es hacernos a la imagen de Jesucristo. Y lo vimos en las pruebas. La prueba que busca en uno, hacernos a la imagen de Jesucristo. No erremos. Toda buena dádiva, todo don perfecto proviene del Padre de las luces. No tenemos excusa. Hay que aceptar y pedir a Dios que nos ayude a pasar la prueba, como lo hemos visto, como lo visto. No podemos excusar a nadie. Simplemente recordando lo que ya estudiamos, dice que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios. ¿Por qué habla de Dios? ¿Por qué se va directamente a Dios y no dice que nadie diga que es tentado por el vecino? Porque culpar al vecino finalmente es lo mismo, ¿verdad? Es que culpar a Dios. ¿Sí lo ves? Culpar a cualquier cosa, lo que se te ocurra. ¿Es culpar a quién? En última instancia, ¿a quién? A Dios, lo que se te ocurra. Es que ¿para qué me enfermaste ahorita? ¿Verdad? La enfermedad, ¿no? O sea, ¿sí lo ves? Excusarte en lo que se te ocurra, en el bache. ¿Sí? En el bache, tropecé y ¡ay, me fracturé! No, que no les pase, pero si les pasa, ¿qué fue algo que no envió Dios ahí? ¿O se le salió a Dios de control? Dijo, ay, ese bache no lo tenía en mi base de datos. Por eso hace énfasis, dice, que nadie diga cuando es tentado, soy tentado por Dios, porque en última instancia, cualquier queja o excusa que nos pongamos es ¿contra quién? Contra Dios. Hay que aprender eso. Porque Dios no puede ser tentado por el mal y Él mismo no tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Por su propia pasión. Y es lo que dice aquí Santiago. No, es como está haciendo como un zoom, ¿no? De esto. Se está entrando como, y nos da más explicación. De su propia pasión. ¿De dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones? No lo está diciendo de otra manera. ¿Verdad? De su propia pasión. Y dice, cuando la pasión ha concebido, engendra pecado. Nos lo explicaba Luis. Es como, decía Luis, es como un bebé pecado, ¿verdad? Y cuando el pecado es consumado, engendra muerte. Nace un bebé muerto. Así es la descripción que da Santiago. Pero ¿cuál es el punto? O sea, no tenemos excusa. Y si la tenemos quejas, ¿es contra quién? Contra Dios. Hay que poner eso en nuestra mente. En nuestra mente. Pecamos por nuestras pasiones. Es lo que dice ahí. No vienen de vuestras pasiones. Esas pasiones también se conocen como concupiscencias. Recordamos, se nos explicó ya también, que es una concupiscencia. Es un deseo intenso por lo prohibido. ¿Ya? Una concupiscencia. Está en mí. Está en mí. Y es un deseo intenso, ¿por qué? Por lo que está prohibido por Dios. Es un deseo intenso que está en mí por ir en contra de la voluntad de Dios. Esa es la concupiscencia. ¿No? Es lo que esa se manifiesta, esa concupiscencia en acciones externas. Usan estos miembros. ¿Verdad? Pueden ser instrumentos para santidad o instrumentos de ¿qué? De maldad. Si mi concupiscencia es el placer, que de por sí lo es, en todos tenemos esa concupiscencia de placer, y yo la quiero satisfacer viendo pornografía, uso mis ojos y mis manos, ¿para qué? Para satisfacer esa ¿qué? Concupiscencia. Y no hay excusa. No hay excusa, de nuevo, ¿verdad? ¿Por qué? Lo hacemos porque está en nuestro corazón, o sea, en nuestro corazón. En la palabra del sembrador, esa misma palabra se usa. La palabra pasión se utiliza
para referirse a lo que puede apagar la acción de la palabra de Dios cuando ésta cae entre espinos. Ahorita en su testimonio nos comentaba un poquito Samuel. Cuando cae entre espinos, dice, estos son, entre otros, los placeres de la vida. Ahí usa la misma palabra. Sí, ese deseo intenso por lo prohibido que el mundo ofrece. Entonces dice, la ahogan y no la permiten fructificar. Claro que esto habla de un incrédulo, pero usa esa misma palabra. ¿Sí? Cuando usted ha compartido el evangelio, le han preguntado, oye, pero ¿debo dejar el antro y las borracheras? ¿Le han preguntado? ¿Sí? Yo antes, hermanos, yo les digo, venimos de un entorno en el que decía, el hombre está moribundo pero no muerto, o sea, está ahí como herido pero no muerto, y el hombre decide, ¿verdad? Sabemos que pues, el Señor, pum, llega y de su voluntad nos hace nacer. Pero yo antes pensaba, y yo se la suavizaba, dije, no lo vaya yo a espantar, ¿verdad? En serio, oye, pero tú sabes, me gusta el antro y la borrachera, lo tengo que dejar. Yo le decía, sí, pero poco a poco. Tú ahorita acepta, poco a poco. Entonces, sí, entonces acepto. Y ahí ya reportaba otro que aceptó, ¿no? Ahora le respondo, no, antro y borracheras es lo de menos, digo. Tienes que dejar esto. Casi que no se convenza, ¿verdad? Que sea la obra de Dios ahí. ¿Sí? Ahora es al revés. Y me ha tocado, o sea, cuando es la obra de Dios, pues, ¿qué les digo? Es la obra de Dios. Cuando le compartí a mi suegro, ya fue hace varios años, gracias a Dios, nos fuimos a un café 5 horas. Sí, y él me gritaba, ya, ¿qué hago? Ya, casi, no me gritaba, pero casi me gritaba. Y mi esposa angustiada en la casa, mi esposa. Llego a la casa y digo, haznos otro café. Entonces, ¿cómo ves, suegro? ¿Qué es el pecado y todo? Y no, pues soy pecador, ¿verdad? Soy pecador. ¿Y cómo ve? No, pues al infierno. ¿Y dónde está? No, pues es Cristo. Y mi esposa, ya, que haga la oración, ya, ¿no? Ya, espérate. Bueno, pues gracias a Dios, es un hijo de Dios. Es un hijo de Dios, ahí está. Me confesó cosas y digo, esas ya se las perdonó Cristo. Gracias a Dios, así es. También Pablo usa esta palabra, estamos hablando de la palabra pasión, concupiscencia, cuando le dice a Tito, y se refiere a la situación propia del hombre perdido. Aquí nos describe sin Cristo. Dice Tito 3:3, porque nosotros también en otro tiempo éramos necios, desobedientes, extraviados, esclavos de deleites y placeres. Ahí usa la misma palabra, esclavos de concupiscencias, esclavos de pasiones, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Eso éramos nosotros sin Cristo. Esas pasiones pecaminosas, hermanos, esas concupiscencias tienen su asiento en lo que se conoce como la carne, ¿verdad? La carne, y no es esto, ¿verdad? No es esta carne. ¿Qué es la carne? Cuando entendemos que la carne se opone al espíritu, ¿verdad? O sea, nos dice Gálatas, esto lo vamos a ver, la carne se opone al espíritu, entendemos que la carne es algo espiritual que está en nosotros. ¿Sí lo vemos? Es algo espiritual. Es un elemento espiritual que actúa en el hombre desde la caída. Se opone a Dios y se opone a la santidad de Dios. Eso es la carne. ¿Sí me siguen? ¿Sí me explico? Dice, la carne habita en el no creyente, pero ¿qué creen, hermanos? También en el creyente. Aquí está. Es un huésped incómodo que aquí está con nosotros. La carne es espiritual y se opone a Dios. El no creyente, si alguien no tiene a Cristo, aquí te describe Dios. El no creyente es esclavo de su carne, dice la palabra de Dios, de su carne. ¿Es esclavo de qué? De su inclinación espiritual interna, ¿de qué? De ir en contra de Dios. Es esclavo de su carne, de sus pasiones y de deseos. Alguien sin Cristo solo hace lo que a Dios le desagrada, no puede hacer otra cosa. Dice Romanos 8:7, la mente puesta en la carne es enemiga de Dios. No se sujeta a la ley de Dios porque ni siquiera puede hacerlo. Gracias a Dios que el creyente puede dominar la carne y sus deseos, ¿cierto? Gracias a Dios. Pero la carne está presente en ambos, está en creyentes y está en no creyentes, o sea, está en ambos.
Imagínatelo como un nido de víboras, así. Y esas víboras son las concupiscencias, esa es la carne. Quieren saltar y te engañan y te quieren matar. Es una fábrica de ídolos, la carne. Sí, es una fábrica de ídolos. ¿Qué es un ídolo? Lo que le roba la adoración a Dios. Ahí tengo un ejemplo sencillo. Cualquier parecido es pura coincidencia, hermanos, ¿verdad? Pura coincidencia. La esposa de un maestro de escuela dominical le gusta tener impecable la casa. Se lo digo bajito para que no me escuchen allá, ¿no? Llega el hijo que estudia en México y tira Coca-Cola en el sillón y recibe una regañada de aquellas. Y dice el hijo, ¿por qué te enojas? Y dice la mamá, por tu culpa. Si no tiras la Coca-Cola, yo no me enojo. ¿Qué dice Santiago? No te pongas excusas. Te enojas por tu propia pasión. Entonces la esposa tiene carne, tiene concupiscencias, y esa concupiscencia, algunos teólogos las tratan de clasificar. Pero esa concupiscencia que puede ser de control, ¿sí? Me gusta tener control. Me gusta que todo en la casa esté en donde tiene que estar. Me gusta el control. Yo quiero control. Y fabricó un ídolo. ¿Cuál es su ídolo? La casa. ¿Sí lo ve? ¿Sí lo ve? ¿Me sigue? La casa. Entonces, cuando el hijo llega y le pega en su ídolo, que es la casa, ¿qué onda? ¡Bum! Sale esa serpiente del nido y ataca. Ahí está la concupiscencia. ¿Sí lo ve? Cuando usted observa eso, créame que Dios le ayuda a empezar a poner frenos. Créame lo que sí. ¿Sí? Entonces, esta concupiscencia de control hace uso de las emociones y de la lengua y bla, 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 sale todo el regaño, la ira y todo eso. Maltrata al hijo y hay un gran conflicto. ¿La causa? Las pasiones internas. ¿Sí lo ve? Quizás la carne de un cristiano tenga la concupiscencia de placer. Y el ídolo son las revistas pornográficas, como ya lo dije. Y el miembro del cuerpo, las manos y los ojos. ¿Cómo se pondrá si le tiran sus revistas? O le pegan a su ídolo. Bueno, si les encuentra, tírelas, ¿verdad? Que se enoje. Que le pegue. Quizás mira, sí me siguen, sí, nos ayuda un poquillo. Ya saben que el reloj para de funcionar, hermanos. Para de sufrir ese reloj, ¿no? No, ahí vamos. Quizá la concupiscencia sea de comodidad y tu ídolo sea ver el box. Yo tenía esa. No el box, el tenis. Yo me sentaba y ahora 5 horas de tenis ni me molestes, ¿no? Ya me lo merezco, ya trabajé toda la semana, me partí el lomo. Me merezco, sentadito, así como mi hermano Arturo Sabugo me entiende, ¿no? Hace a gusto, sentadito, ¿no? Viendo lo que vean ustedes. Y llega la esposa y dice, mi amor, ¿verdad? Oh, ya valió, ¿no? Llega y dice, sí, mi amor, dice, ¿me ayudas con esto? Y me enojo. Bueno, la verdad me enojaba. Dios me ha ayudado, pero sí me enojaba, ¿no? Sí me enojaba. Y le digo, o sea, no me puedes dejar en paz ni un momento, ¿no? Y los que estamos casados sabemos que cuando la esposa nos pide algo, el hombre tiene la última palabra. Sí, mi amor. ¿Sí o no? Es en serio. Nos pida lo que nos pida, terminamos haciéndolo. Me dice mi esposa, ¿para qué te enojas si lo vas a hacer? Ya, en serio. Y es cierto. O sea, no sé qué ponen en uno que uno está ahí hasta que ya uno lo hace. Dice, ya. ¿Verdad, Samuel? En serio que sí. Ay, cómo amo a mi esposa, hermanos, ¿no? Piensa, hermano, ¿por qué mientes? Piensa, ¿por qué mientes? Si no es para proteger una concupiscencia, piénsalo. Si no es para defender una concupiscencia, piénsalo. No quieres verte expuesto. Analízalo en verdad. ¿Por qué mientes? ¿Por qué mientes? ¿No? Piénsalo. O sea, la clásica, ¿no? Cuando hablan a cobrar y dile que no estoy, la clásica. Que no quiero pasar vergüenzas. ¿Sí o no? Por eso mientes. Siempre mentimos ¿para qué? Para proteger a mi yo, para proteger a mi carne y a mi concupiscencia. Por eso mentimos. Pero Satanás es padre ¿de qué? De mentira. ¿Por qué mentimos? Porque mi concupiscencia es reputación, no hay otra. Reputación. Oye, te vi salir de... iba a decir algo, pero creo que muchos sí salen de ahí, de aquí. No, es cierto.
¿no? Sí, si nos cachan en algo y te di, no, yo no, yo no, te equivocaste, yo no, exacto, no, yo estaba predicando, sí, exacto, ¿sí o no? No decimos, híjole, mi hermano, sí, perdóname, qué vergüenza, perdóname. ¿Qué pasa cuando Dios nos lleva a reconocer algo? ¿Qué tenemos que hacer? Pues eso, pedir perdón, en verdad, ay, Señor, perdóname y ayúdame con mi carne. Deberíamos de hacer eso, y Dios nos mueve a hacer eso, gracias a Dios, ¿no? Le traigo como 40 ejemplos más, hermanos, pero vamos a ir cortando. Bueno, uno más, se lo digo, uno más. Fíjese, y ocurre aquí en cristianos, pues claro que ocurre. Allá en México, yo entré al coro, y fue mi debut y despedida como tenor al coro, ¿no? Debut y despedida, ¿por qué? La directora del coro era muy capaz, y estaba montando el Aleluya de Händel, ¿lo han escuchado? Aleluya, el Aleluya de Händel. Y yo le dije, fue mi debut y despedida, ¿por qué? Era muy capaz, pero era muy temperamental, así decía ella, ¿no? Es que los artistas somos temperamentales, bueno, así decía. Fallamos en una nota, ¿y qué pasaba? Se enojaba, pero feo, se enojaba. Y nos decía, es que si ustedes no se equivocan, yo no me enojo. Así, bueno, yo no había estudiado Santiago, ¿no? Pero bueno, y se tenía la costumbre de presentar el avance al pastor. Y ese día que íbamos a presentar un sábado, estuvimos horas y horas. Y la verdad es que al final como que sí nos salió bien padre. Lo presentamos, todos bien concentrados, y la verdad es que fue la vez que mejor nos salió. En verdad que sí. Todos así, casi nos aplaudíamos unos a otros, ¿no? Esperamos de las flores, todo, ¿no? Pero no, el pastor hace así y empieza a decir todas las fallas que detecta. Uy, pues ya se imaginan cómo se puso la directora. Fallaron aquí, fallaron acá, estaba toda seria, se puso así, y se va el pastor, en serio, literalmente, se puso a llorar, literalmente, se puso a llorar. ¿Cuáles las concupiscencias ahí, hermanos? Pues reputación, ¿verdad? ¿Cómo me dicen a mí eso? Control. ¿Sí lo ven? Así es, o sea, así es. Ella se justificaba, pero ¿tenía justificación? Pues no, nadie, ninguno tenemos justificación, ninguno. Pero damos gracias a Dios porque tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida. Dice Gálatas 5:17, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el de Espíritu es contra la carne. Estos se oponen en uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseas. Dijimos que la carne es un elemento espiritual, ¿verdad? ¿Qué hace? Adentro de nosotros, ¿qué hace ese elemento espiritual? Nos lleva ¿a qué? A oponernos ¿a quién? A Dios. Y fíjate que no dice la carne se opone contra los buenos propósitos del hombre, ¿verdad? No dice eso. ¿Por qué? Porque el hombre es la carne. El hombre es la carne, ¿sí? O sea, no dice eso, ¿verdad? La carne se opone a los buenos propósitos. No, porque no hay buenos propósitos en nosotros. Somos carne. Se opone al Espíritu de Dios. Y mira que, yo digo, si la podemos personificar, qué osadía de la carne. ¿A quién se opone? Al Espíritu de Dios. Es lo que aquí dice. El Espíritu de Dios. Por eso entendemos cuando dice Romanos, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. ¿Cómo podríamos hacer algo bueno si la carne está totalmente presente en dónde? En nosotros. La carne es antidivina, hay que entenderla. Estamos viendo las causas hoy, ¿verdad? Las causas. Siguiente domingo, ¿qué vamos a ver? Consecuencias. Y el otro, la solución de gracia. Causas, hay que entenderla. La carne, estamos estudiando eso, la causa es la carne. Vimos el domingo pasado sabiduría terrenal contra celestial. ¿De dónde proviene entonces ahora la sabiduría terrenal? ¿De dónde proviene? De la carne. ¿Sí? No, de la carne, no del mundo, de la carne. Déjalo, nos está haciendo un zoom ahí, de la carne, ¿sí? O sea, por eso hace el énfasis en la epístola, entre ambas sabidurías, la terrenal y la celestial. La terrenal, ¿qué dice? ¿Recuerdan cómo es la sabiduría terrenal? Acuérdenme, ¿cómo es? Diabólica, ¿qué más? Terrenal, animal, ¿verdad? Habla de nosotros. Es la sabiduría que sale de nosotros sin Cristo, no sale del mundo. Habla de la carne ahí, ¿lo vemos? ¿Y de dónde sale la sabiduría celestial? Del Espíritu Santo. ¿Y cómo es la sabiduría celestial? ¿No? ¿Se acuerdan? Amable, pacífica, misericordiosa, etcétera. Pero vemos aquí la carne contra el Espíritu. La sabiduría terrenal ¿contra cuál? Contra la celestial. Sin Cristo somos esclavos del pecado y de Satanás. Por eso se dice que es diabólica. Pero está hablando de ¿qué? De mi carne. De mi carne.
Sí, sí, sí lo vemos. De ahí sale. ¿Qué sale de mí bueno? De mi yo. ¿Qué sale bueno de mi yo? Nada, nada, nada. La carne afecta todas las áreas del ser humano. Todas las áreas afecta. Por eso dice, los frutos de la carne, primeramente afecta el área moral. Los frutos de la carne dice adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. El área moral, la carne, o sea, nos afecta todo. Las siguientes, el área de la piedad, idolatrías, hechicerías. Las siguientes, el área social, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, etcétera. ¿Sí? La carne afecta nuestro todo. De nuevo, por eso entendemos cuando dice, no hay justo ni aún uno, sin Cristo. No hay quien entienda, no hay quien haga lo bueno. La carne es antidivina, es diabólica, se opone a Dios. Es lo único que sale de nosotros. Es lo único que sale de nosotros. La naturaleza caída dominada por la carne hace surgir como cosa natural todo lo que se opone a Dios. Malos pensamientos, homicidios, adulterios, fornicaciones, robos, etcétera, etcétera. Por esa misma razón, solo Dios puede generar en el hombre lo que es bueno. Y gracias a Dios. Abre Hebreos 13, vamos a abrir Hebreos 13. Ahí lo tienes, muy cerca. Hebreos 13, 20 y 21. Hebreos 13, 20 y 21. ¿Sí lo abrió por ahí? Bueno, se los leo aquí. Hebreos 13, 20 y 21, se lo leo. Dice, y el Dios de paz, que resucitó de entre los muertos a Jesús nuestro Señor, el gran pastor de las ovejas mediante la sangre del pacto eterno. ¿Y qué dice? Os haga aptos en toda obra buena para hacer su voluntad, obrando Él, ¿quién? Dios, en nosotros lo que es agradable delante de ¿quién? De Él. ¿Sí lo vemos? Solo Dios produce en nosotros lo que es agradable a ¿quién? A Dios. Solo Dios. Nosotros solo producimos lo que nuestra carne produce. Y dice, mediante Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amigo, si estás sin Cristo, yo no lo sé, si alguien aquí está sin Cristo, estás entregado a tu carne. La Biblia nos describe, es un espejo, nos retrata. Estás entregado a tu carne. Todas las áreas de tu vida están afectadas, todas. Y también estamos entenebrecidos y no lo podemos ver, pero es cierto, todas. Pero mira, qué bendición. Gálatas 5:24 dice, los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y con sus deseos. Ahorita cantábamos la unión con Cristo. Digo, gracias a Dios porque Dios nos unió a Cristo en la eternidad, pero específicamente nos unió ¿dónde? A Cristo, en la cruz. Fuimos unidos a Cristo en la cruz. Gracias a Dios por eso. Por eso decimos, yo soy de Cristo Jesús. Amén. Yo he crucificado la carne con mis pasiones y con mis deseos en Cristo Jesús. La solución es ¿quién? Cristo. Es una verdad objetiva, hay que creerla. Claro, gracias a Dios. Aquí sigue, sí sigue, pero la solución la veremos bien después, pero vamos viendo algo, ¿no? La solución es ¿quién? Cristo. De nuevo, hermano, amigo, perdón, si tú sabes que no tienes a Cristo, simplemente reconoce que tienes carne y que la carne te mueve ¿a qué? A pecar. Y el pecado realmente te hace enemigo de Dios. Dios es un Dios justo, ve tus pecados y te va a condenar. Somos carne. Reconócelo y después ¿qué? Pídele perdón. Pídele perdón. Y cree que Él cargó tus pecados en la cruz. Y que Dios le resucitó de entre los muertos. Y serás salvo. Hazlo. 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 Si no lo crees, dile a Dios que te ayude en tu incredulidad. Dile a Dios que te ayude. De nuevo regresamos a nuestro Santiago. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿De dónde, hermano? De mis pasiones, que combaten en mis miembros. De ahí vienen, en mis pasiones. Yo les decía, ¿verdad? En Hechos
4:32 se describe una congregación que tenían en común todas las cosas. A la vuelta de 11 o 15 años, ¿qué pasa? Se escribe una congregación donde hay guerras, conflictos. ¿Qué pasó pues ahí? Ya podemos ver algo de lo que pasó, ¿verdad? ¿Qué pasó? Ahí se ve que la carne estaba ganando la guerra contra el espíritu de una manera generalizada, ¿sí o no? La carne estaba ganando la guerra contra el espíritu. ¿Puede pasar aquí en esta iglesia? Les repito, hermanos, ¿puede pasar aquí? Claro que puede pasar. Con la gracia de Dios podemos, y con su ayuda, ¿se puede evitar que pase? También. Vamos a entender bien lo que Santiago nos explica después. Profundiza más en esto, nos explica más, y que Dios nos ayude a poner en práctica para evitar este cuadro derrotista espiritual, que no sea es el cuadro del futuro de esta iglesia. De que no sea. ¿Podemos evitarlo? Sí, sí. ¿Cómo? Bueno, pues lo veremos, ¿verdad? Lo veremos. Vamos a cerrar aquí, hermanos. Por eso le dije iba a quedar inconclusa, pero vamos a cerrar aquí. Vamos a orar.